Mi nombre es Eden Rodríguez. Hoy voy a exponer sobre la célula. El tema de exposición decía teoría celular, pero poniéndome en contexto con las clases que hemos visto, hemos hablado sobre la célula en sí. No hemos tocado hasta el momento sobre teoría celular. Entonces creo que al hablar en sí de teoría celular, no sé si de pronto me quede mal. Para evitar que de pronto me quedara muy mal o, o algo por el estilo, voy a hablar un poco sobre las dos cosas, sobre la teoría celular y sobre la célula en sí, o las células en sí. Bueno, empecemos. La célula es la unidad fundamental de vida es la unidad fundamental de vida de todos los seres vivos, valga la redundancia. Resulta que todo ser vivo sobre la faz de la Tierra o me atrevería a decir que incluso en el universo tiene células. ¿Por qué? Porque resulta que gracias a las células es posible que exista la vida, gracias a que en ellas o lo que ellas hacen eh, facilitan o son los que crean esos procesos, ya sean de crecimiento, digestión y todos los me disculpo por el ruido de fondo, no está en mis manos, literalmente. Bueno, continúo con lo de la célula. Es la que gracias a las células que podemos tener esos procesos de crecimiento, de desarrollo en sí. El hecho de todo lo que puede hacer nuestro cuerpo es gracias a la célula. ¿Por qué? Resulta que la célula, hay dos tipos de células, dos grandes tipos por así decirlo, las procariotas y las eucariotas. ¿Cómo se diferencian una de la otra? Las procariotas es una célula un poco más primitiva, un poco más de organismos más sencillos y, como ya lo dije anteriormente, primitivos, tales como bacterias o organismos así por el estilo, que no son de mayor complejidad. La célula eucariota es una célula más compleja de organismos más grandes o de plantas, por así decirlo. Son de organismos más complejos y más, por así decirlo, avanzados. ¿Por qué? Seguramente se preguntará todo el mundo. Resulta que en la célula procariota, que es la célula más primitiva, recuerdo, es una célula mucho más sencilla. Es una célula que no contiene unos organelos, se denominan organelos, que son unos diferentes como aparaticos, por así decirlo, que se encargan de hacer diferentes funciones en la célula para que ésta pueda hacer cumplir sus necesidades, por así decirlo. La célula procariota, ¿por qué no tiene estos organelos? Porque, como ya lo expliqué anteriormente, es más primitiva. Sí tiene lógicamente el material genético, el ADN, pero está concentrado de una forma distinta a lo que está en la célula eucariota. ¿Cómo? Resulta que en la célula eucariota el material genético se encuentra concentrado dentro de un núcleo, por así decirlo, se encuentra todo concentrado dentro de una masita. Lo que lo contrario en la célula procariota, que está todo el material genético regado por toda la célula, por todo alrededor de la célula. Ambas contienen membrana celular, ambas contienen el material genético y ambas tienen el citoplasma en común. Tienen estos como tres puntos fuertes en común. Como ya le dije, una forma muy sencilla de diferenciarlas es que una tiene núcleo, o sea, todo su material genético está concentrado en un solo lado, y la otra tiene el material genético disperso por todo el citoplasma. Hablando de los organelos, como ya lo expliqué antes, son como pequeños aparaticos, por así decirlo, que se encargan de hacer diferentes funciones en dentro de la célula, dentro de la célula eucariota. Dentro de las células eucariotas hay como otros dos grupos, por así decirlo, las células vegetales y las células animales. Las células animales son pues las que podemos encontrar, como bien lo dice su nombre, en ratones, vacas, perros, humanos, etcétera. Y las células vegetales son las que, como bien lo dice su nombre, en plantas, árboles, etcétera. Los organelos más importantes de estas dos subramas de las células eucariotas
son el cloroplasto, que está encargado de la fotosíntesis, el retículo endoplasmático, que está encargado de sintetizar y embalar proteínas en vesículas, y las deja concentradas dentro de estas. El aparato de Golgi, que es el que transporta y acomoda, por así decirlo, las proteínas, y recibe las vesículas del retículo endoplasmático en forma de glucolípidos y glucoproteínas, perdón. La mitocondria, que es la que se encarga de la respiración celular, las vacuolas, que son las que se encargan del almacenamiento de agua, por así decirlo, de agua y... Perdón, es un ruido acá, disculpa. Las vacuolas, que son las que se encargan, por así decirlo, de la retención de líquidos, de almacenar mayormente los líquidos, y el núcleo, que es donde se encuentra el material genético de la célula, y es donde, por así decirlo, está todo nuestro código genético, que es donde dicta el cómo somos físicamente, al interior y todo eso. Una forma muy sencilla de entender cómo es que son las células es con un ejemplo. Todos nosotros estamos hechos de células. Lógicamente yo estoy hecho de células al completo. Pero muy seguramente la gente se preguntará, pero no se ven. Lógicamente no se ven porque son microscópicas. Y lo que hacen las células es agruparse, agruparse, agruparse. Y lo que hacen es que van formando, por así decirlo, tejido. Órganos, piel, etcétera. Todo nuestro cuerpo está formado por células. Entonces es como la forma más sencilla de entender una célula. Porque simplemente hablándolo a secas, nadie le va a encontrar la lógica de lo que es una célula. En la membrana celular hay, como por así decirlo, que es como una pared que funciona como, pues, resulta que en la membrana celular hay adheridos distintos tipos de proteínas. Algunas que son como bolitas y pueden dejar de ser, que funcionan como taponcitos que no dejan que entre líquido a la célula. Y hay otras que funcionan como canales que por medio de unos poros dejan ingresar o salir distintas sustancias de la célula, ya sea que salga dióxido de carbono de la célula o que entre algún tipo de líquido, agua o alguna proteína a la célula. Como dato curioso de esto, cuando una célula deja pasar demasiado líquido hacia adentro, se puede hinchar hasta el momento en el que muera. Pero si deja salir mucho líquido, o sea, es que si se descompensa, también tiende y es casi seguro de que vaya a morir. Entonces aquí se ve de que tiene que haber un equilibrio entre ambas partes de lo que pasa en la célula para que pueda sobrevivir. Ahora pasando a hablar un poco de la teoría celular, porque no estoy muy seguro de si tengo que hablar de esto, empezaré. Lo que se tiene como los primeros pasos o los primeros antecedentes, por así decirlo, de la teoría celular, parten del siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek, por error, por así decirlo, por error, estaba observando con un microscopio y observó, bueno, sí, distinguió distintos tipos de microorganismos, que no fue sino hasta varios años después que Robert Hooke, analizando con su microscopio un corcho, eh, determinó o los llamó a estos microorganismos células por su gran similitud a una celda. Como ya lo dije anteriormente, en Robert Hooke, después de 1665, haber observado como tal estas pequeñas celdas dentro de una lámina de corcho, les da el nombre de célula gracias a su parecido con una celda. A finales del siglo XVII, Javier Bichat da la primera definición del tejido como un conjunto formado por unos grupos de organismos similares con forma y funciones semejantes,
Con este organismo me refiero a la célula. Esa fue la primera definición, por así decirlo, concisa de tejido. Tocando los puntos, tocando los puntos importantes, proseguimos a hablar de que posteriormente dos científicos alemanes de nombre Theodor Schwann, un histólogo y fisiólogo, y Jacob Schlitten, un botánico, se percataron de ciertas diferencias, por así decirlo, de ciertos puntos que no concordaban entre unas células y otras. De estas células y otras hablaban ellos de las células que se encontraban en los organismos animales y de las células que se encontraban en los organismos vegetales. Yo creo que desde ese punto es que se dio como la partida o la que se pudo dividir y se pudo como clasificar de que los animales y las plantas poseían dos tipos de células, por así decirlo, distintas. Después de haber tocado como los puntos más concisos o más importantes de la teoría celular como tal, quiero llegar como a una conclusión, y es que gracias a que al hecho, bueno, el conocimiento que tenemos actualmente sobre las células, podemos, yo creo que facilitarla, o se ha facilitado el, el hecho de encontrar curas a diferentes enfermedades que afectan a estas mismas células o diferentes virus que lo hacen. Actualmente, gracias a la tecnología y al gran avance científico que hay, es mucho más fácil observar una célula, es mucho más fácil ver cómo se comporta, por así decirlo, el cómo interactúa, por así decirlo. Y pues, desde mi punto de vista, yo creo que es mucho más sencillo y complejo al mismo tiempo todo este rollo de la célula. Llegando acá, me llego como a la conclusión de todo el tema. Pido disculpas si de pronto malinterpreté el tema de exposición. La verdad creo que lo hablado en este video estuvo bien, y doy gracias por su atención, y ya, sin más, gracias. Profe, qué pena. Estoy tratando de editar un poco el video. Estoy de pronto recortando quizás unos pedazos de este para que la carga con mis datos no se haga tan pesada y se pueda subir lo más pronto posible. Disculpe si en algún momento del video se notan pequeños entrecortes. Algunos fueron por ruido de fondo y otros por tratar de acortar un poco más el video y que aún así no se demorara tanto, aunque se demoró 13 minutos. Agradezco su atención y hasta luego.